Hola queridos amigos, muy pero muy feliz miércoles para cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta ocasión. Gracias como cada día les decimos por estar allí, por estar del otro lado, apoyarnos en este proyecto que hemos iniciado de llamar Enseñanza Bíblica, este canal de YouTube. Gracias a todos los que nos apoyan, que nos acompañan, suscribiéndose, también compartiendo los links para sus amigos, sus familiares. Gracias a todos los que de alguna u otra manera están allí para acompañarnos en este ministerio. Estamos, como cada día lo hacemos, reflexionando en una porción del libro de Jeremías. Hoy nos toca el capítulo número 37. Vamos avanzando y vamos llegando casi a la última porción de la vida del ministerio del profeta Jeremías, una vida de mucha angustia, de muchos dolores, y específicamente los capítulos 37 al 44 describen los últimos episodios de la vida del profeta. Los demás capítulos son o apéndices o quizá algún capítulo que no escribió Jeremías, ¿sí? O capítulos que están conectados ya con otros reyes y otros momentos del pasado del ministerio del profeta Jeremías. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe y vamos a disfrutar de este hermoso capítulo. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, nuestro buen Señor, porque nos permites disfrutar de tu palabra. Qué bendiciones, oh Dios, estar en este momento. Solo pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite para poder comprender el capítulo de hoy, que nos ayudes a ser valientes en dar el mensaje como lo fue el profeta Jeremías, sea quien sea que tengamos al frente, Señor. Quédate con nosotros. Bendice a todos nuestros oyentes, mucha gente sufriendo y muchas pérdidas de seres queridos. Por eso oramos e intercedemos ante la necesidad de nuestros seres queridos, Señor. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el capítulo de hoy no tiene muchos versículos, son 21 textos, pero vamos a leer, nos ubica, como siempre Jeremías nos está ubicando, cuál es el lugar histórico y también geográfico. Él da mucho estos detalles, así que es digno de apreciar la descripción del profeta. Dice: el rey Sedequías, hijo de Josías, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido rey en el país de Judá, reinó en lugar de Conías, hijo de Joaquim. Pero ni él, ni sus servidores, ni el pueblo del país escucharon las palabras que había dicho el Señor por medio del profeta Jeremías. Si recordamos nuevamente, para aquellos que y aquellas que vienen escuchando ya los videitos, se lo deben haber aprendido de memoria. Pero recuerden ustedes que el profeta Jeremías comenzó a predicar, a dar su mensaje profético en los días del rey Josías. Fue contemporáneo de un rey bueno que hizo la voluntad del Señor y comenzó una reforma que no alcanzó a ser terminada. Pero el pueblo estaba en tanto paganismo que sus descendientes cayeron y cometieron muchos errores. Luego de él, el pueblo eligió a su cuarto hijo, que fue el rey Joacás, llegó a ser el monarca. Joacás fue quitado por Necao, el rey de Egipto en ese momento, y colocó a Eliakim, que haciendo o demostrando su poder, su soberanía sobre Eliakim, le cambió el nombre a Joacim, y luego viene Jeconías, o también Conías, como estamos viendo acá, que se cuenta la línea de los monarcas, y luego Joaquín o Jeconías reina tan solo 3 meses, es quitado es tan malvado este rey que Nabucodonosor viene y lo termina matando y es echado su cuerpo afuera de la ciudad de Jerusalén. Y finalmente
hay un último rey de Judá que es como una especie de títere. Yo creo que lo eligió el rey Nabucodonosor porque era muy frágil de temperamento a Sedequías. En todos estos años, aproximadamente han pasado desde que inició el ministerio del profeta Jeremías, el 627, hasta ahora que estamos aproximadamente en el 588. Faltaba un tiempo más para la caída definitiva de Jerusalén. Han pasado unos 30 años del ministerio del profeta Jeremías. Y en todos estos años no ha habido transformaciones radicales en cuanto a lo moral y a lo espiritual en el pueblo. Qué triste que un rey se levantaba, ese rey caía, otro rey le sucedía, y así más de 30 años, más de 3 décadas de monarquía en el pueblo de Dios, y trágicamente no hubo una transformación en el pueblo. Y ahora dice que este rey Sedequías, es interesante que vemos si podríamos estudiar un poquito el temperamento del rey Sedequías. Era un hombre muy débil, muy frágil de carácter, a tal punto que vamos a ver que en el capítulo 38 este rey es totalmente influenciado por sus consejeros, a tal punto de que deja en manos de ellos la vida del profeta Jeremías. Pero acá tiene dos momentos el rey para hablar con Jeremías. En esta ocasión, dice el versículo 3, el rey Sedequías, envió a Lucal o Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sefanías, hijo de Maasías, para que dijeran al profeta Jeremías: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios. Noten allí ustedes este pedido de anhelo de encontrarse con Dios, de buscar respuesta. Si Dios tenía una respuesta diferente de la que ya había estado anunciando el profeta en sus 3 décadas de ministerio, y quieren un mensaje de parte del Señor. Estos dos que vienen, Lucal y también el sacerdote Sefanías, pertenecían al movimiento sociopolítico del momento, que estaba en contra de Babilonia, en contra de que Babilonia capture a Jerusalén. En otras palabras, estaban en contra del mensaje del profeta Jeremías, porque el profeta decía: únanse a Babilonia, vayan con Babilonia, les va a ir bien. Y dice: mientras tanto, Jeremías hablaba, se desplazaba libremente en medio del pueblo, y aún no lo habían puesto en la cárcel. Tenía cierta libertad el profeta aún. Dice, además, y esto ya lo hablamos en el capítulo 34, además dice: las tropas del faraón habían salido de Egipto, y los caldeos que sitiaban a Jerusalén, al oír la noticia, habían levantado el asedio. Hubo un acuerdo entre Egipto y Sedequías para, si llegaban los caldeos, ofrecerles o darles lucha, combate. Pero vamos a ver que tristemente Egipto abandona a Judá, deja la deriva, Dios se lo dice por medio del profeta, y además esa huida es temporal de los babilonios, y van a volver y van a destruir por la actitud de traición que tuvo el rey. Van a volver a Judá y van a terminar quemándola. Por eso el profeta dice: así habla el Señor Dios de Israel, versículo 7. Esto es lo que le dirán al rey de Judá, que los envió a consultarme: el ejército del faraón que salió en auxilio de ustedes se volverá a su país, a Egipto. Ese faraón ya está destruido, ya no quiere saber más nada con Babilonia. Sabe que no puede luchar, les ofrece esperanza falsa. Por eso dice: los caldeos volverán, dice el versículo 8, combatirán contra esta ciudad, la tomarán y la incendiarán. Así habla el Señor, versículo 9, no se engañen, no crean que los egipcios los van a ayudar, no hagan falsas esperanzas de que los caldeos se irán lejos de acá, porque no es lo que dice el Señor. Dice, si ustedes, inclusive el versículo 10 dice, miren, si ustedes pónganle en que destruyen al ejército de los babilonios, los pocos hombres que queden del ejército de Babilonia, yo les voy a dar fuerzas para que estos pocos hombres
destruyan y quemen, terminen de consumir esta ciudad. O sea, de todas las maneras posibles, Dios le está diciendo, miren, yo tengo planes de destrucción para esta ciudad. Yo voy a erradicar la vida, el orden, la alegría de esta ciudad. Y ahora, como el ejército de los caldeos se retiraron, aparentemente, ¿no? Dice la Biblia que por el avance de los egipcios ocurrió esto. Ahora dice que Jeremías se va a ocupar. Algunos creen que después de 30 años ya el profeta tiene un cansancio físico, un agotamiento mental para seguir hablando, ¿no? Y otros hablan de que por lo que dice el versículo 12, dice, fue a la tierra de Benjamín a fin de ocuparse allí de una repartición de bienes en medio de los suyos. Recuerden que en Jeremías 32 él compra un terreno del 1 al 6, ¿sí? Él compra, perdón, del 6 al 12, él compra el terreno, por lo tanto algunos creen que se fue a administrar sus tierras y dejar una herencia para su familia, porque dice, los viene en medio de los suyos. Algunos creen que fue a la tierra de Anatot a hacer la última administración y quizás dejar algún fideicomiso o alguna escritura en regla para la familia, la futura, el futuro estado de su hogar, ¿no? Y dice en el versículo 13 que él, cuando él llegó a la puerta para salir, hubo un oficial allí, dice, un capitán de guardia llamado Girías, hijo de Selemías, hijo de Ananías. Este detuvo al profeta diciendo, tú te vas a pasar para los caldeos, ¿no? Tú estás del lado de ellos y sabes que se fueron y por eso ahora tú te vas y te quieres escabullir. No, 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 de acá no te vas. Y el profeta dice, eso es mentira. Era ilógico lo que estaba diciendo Girías. Era irrazonable. ¿Por qué? Porque el profeta no estaba del lado de Babilonia, el profeta estaba del lado del mensaje de Dios y estaba en favor de su pueblo. El mensaje y todo el desgaste físico que había tenido el profeta en estos más de 30 años de ministerio era justamente para rescatar, para conservar la simiente de su pueblo. Qué, qué ironía lo que le está diciendo este capitán. Y dice que lo llevó ante los jefes, y estos jefes lo maltrataron al profeta. Y dice la Biblia que lo colocaron en la casa de Jonatán, el secretario que habían convertido en prisión. Y allí pasó mucho, mucho tiempo, dice el versículo 16. Y nuevamente el rey Sedequías lo vuelve a traer. El rey Sedequías individualmente, personalmente, él tenía aprecio por el profeta. Este rey era un rey que tenía temor por los de su alrededor, por sus consejeros, pero admiraba el ministerio del profeta, lo valoraba y lo respetaba. Por eso, personalmente dice, en su propia casa, dice el versículo 17, ¿hay alguna palabra de Jehová? Y el profeta dice, sí la hay. Y saben, aquí es algo a destacar de parte del profeta, porque el profeta estaba en una crisis social, crisis económica, crisis política, crisis familiar. En todo, por todas las áreas de la vida que se le mirara al profeta, tenía las de perder. Y con esta, cuando él abra la boca en este momento, podía cambiar su situación totalmente. Él podía nuevamente ver cómo los falsos profetas que anunciaban falsas esperanzas para el pueblo, les iba bien. Y él podría haber dicho, ¿y si le digo una mentirita y cambio y salvo mi pellejo, no? Pero este hombre era un hombre de Dios, había edificado un intelecto, un temple, un carácter irrevocable. El profeta Jeremías tenía cicatrices que ya lo habían hecho más fuerte, que Dios le había dado la valentía, el acompañamiento para que este profeta llegara a ser de esta manera. Por eso es lindo aprender de esto, porque la vida del cristiano es un proceso también, ¿no? Y eso a veces uno no lo entiende. Cuando se va a bautizar, la gente piensa que la entrega a Cristo ocurre de una manera que yo o me debo encontrar en tal estado o tengo que hacer tales cosas.
No es así. La vida cristiana es un progreso continuo, diario. Por eso, si usted ha caído, si usted ha tropezado, levántese nuevamente y luche y crezca, robustezca los músculos de su fe, de su vida espiritual, como pasó con el profeta Jeremías. Y dice, oh rey, la palabra que el Señor me ha dado es esta, tú serás entregado a Babilonia. Ve con Babilonia y te irá bien. A veces nos cuesta comprender, pero el rey había sido colocado por Nabucodonosor y si le era fiel pagaba el tributo y no se oponía, no armaba alianzas con las demás naciones en oposición al rey Nabucodonosor, porque Dios le dijo, él va a liderar acá. Le hubiera ido bien al rey Sedequías, pero él no, él testarudo, terco, él quiso de todas las maneras posibles, él quiso luchar contra el rey Nabucodonosor. Y dice, ahora Jeremías le va a preguntar, oh rey, ¿me podría decir por favor qué hice de malo yo para que me traten así? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo, la causa de este maltrato hacia mi persona, hacia mi vida? Dice, ¿dónde están los profetas que les anunciaban, oh no, no, Babilonia no va a venir? ¿Se acuerdan allí en Jeremías 28, Ananías, no? No, no, esto va a pasar, muchachos. ¿Dónde están esos profetas, oh rey? ¿Dónde están? Y el rey hace silencio porque tenía toda la razón el profeta Jeremías. No había argumentos, no había palabras para decir Jeremías, y tú has hecho esto, Jeremías. Simplemente el profeta había dado el escrito está del Señor. Así habla el Señor. Y finalmente le dice, oh rey, por favor, yo sé el corazón que tienes tú. No me mandes a la casa del secretario Jonathan. Allí voy a morir. Y dice la Biblia que el rey lo colocó dándole una porción de pan diario en en el patio de la guardia del palacio del rey. Pero Jeremías no podía callar lo que Dios le había dicho. Va a empezar nuevamente a predicar. ¿Qué va a pasar en el capítulo 38? ¿Será que Jeremías se va a callar la boca? ¿Será que va a predicar? Nosotros lo vamos a ver mañana. Vamos a ver qué va a hacer este hombre de Dios luego de que tiene el favor del rey. ¿Va a aprovechar esa oportunidad para callarse o va a seguir hablando? Algunas lecciones para nosotros del capítulo de hoy, queridos amigos. Las personas muchas veces tienen la actitud del profeta Sedequías y en el versículo 3 también Lucal y Cefanías. ¿Por qué ellos hicieron esta pregunta? Si bien Lucal y Cefanías estaban en contra del mensaje o de la propuesta del profeta, en este momento tratan de adular al profeta y quieren decirle, Jeremías, en otras palabras, ¿hay alguna palabra distinta que ha dicho el Señor? No, va a decir el profeta. Esto es lo que ha dicho el Señor. Tú, oh rey, serás entregado. El Señor va a destruir esta ciudad. Babilonia va a incendiar. Van a combatir contra ustedes y serán llevados cautivos. Pero los que sean llevados cautivos se sometan a la voluntad del Señor. Van a conservar su vida como botín. Van a vivir esclavos, pasando necesidad, pero van a estar vivos y van a escuchar la promesa una y otra vez de sus profetas, es decir, van a recordar en Babilonia las profecías de Jeremías y van a decir, vamos a volver. El Señor nos dijo que Él nos traería nuevamente a nuestra ciudad. Y la gente a veces no quiere aceptar el escrito está y quiere buscar otra palabra y quiere forzar y va a una consejería y va a otro pastor y va a otro y bueno, también depende del líder, ¿no? Que le diga la verdad. Pero no busca un escrito está, sino un lo que esperas que se te diga a ti. Eso es lo que espera la gente, eso es lo que busca. Pastor, yo estoy buscando que me solucione este problema moral. ¿Cómo se hace? No hay manera de solucionar eso. Al menos de que usted se arrepienta y reinicie su vida cristiana. No, rey, pastor, pero eso es una vergüenza. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuántas personas actúan de esta manera, tristemente?
El rey Sedequías, y lo vamos a ver más esto al capítulo 38, un líder que desconfía de Dios. Pero profeta, no me va a pasar nada, no te va a pasar nada, dice, confía en la palabra del Señor. Qué trágico es, qué trágico fue para el pueblo colocar como líderes humanos a monarcas, dejando de lado la teocracia que tenían. Cuánta tragedia llegó a nivel general, ¿no? Porque los buenos reyes que se levantaban, los fieles reyes, no alcanzaban a terminar las reformas que Dios estaba haciendo por medio de ellos. ¿Qué hombre de Dios, y ya lo dijimos a esto, qué hombre de Dios había llegado a ser Jeremías? Queridos amigos, el llegar a ser una mujer, un niño o un hombre de Dios no se torna de la noche a la mañana, sino que se hace con el tiempo, es un proceso. Por eso sería lindo que nosotros también podamos comprender que esto no se puede hacer de un día para el otro, sino que esto ocurre con la ayuda del Señor, la transformación del Espíritu Santo, y así uno llega a ser a la imagen y a la estatura de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente en este día, que tengan feliz día, que Dios les cuide, les proteja y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Será hasta luego.